terminar con la presentación de precipitación y nos quedamos en ahora los dos videos anteriores eran precipitamos a la proteína de interés que no se desnaturalice y luego separamos ese sólido y lo redisolvemos y seguimos purificando en caso de que se haya precipitado mi proteína de interés y algunas otras proteínas. ¿Sí? Y teníamos las opciones de pues muévele al pH, adiciona sales, adiciona solvente orgánico o adiciona polímeros no iónicos. La otra opción que ya comentaba también era, en la primera opción estás precipitando la proteína de interés y en solución quedan las proteínas contaminantes. Lo que vamos a ver aquí en la primera parte de esta presentación es el otro enfoque, que es precipita a las proteínas contaminantes y que en solución te quede la proteína de interés. Separas el sólido de la solución, pero ahora sigues trabajando con la solución porque ahí está disuelta la proteína de interés. ¿Sí? Para que este enfoque funcione, la proteína de interés no debe precipitarse. Entonces, lo que sea que se vaya a hacer no debe perturbarla a ella, solo debe afectar a las contaminantes. Entonces, tu proteína debe ser resistente a eso que hagas para que se precipiten las contaminantes. Si tu proteína no resiste, pues se te va a precipitar. Entonces, no te va a servir este enfoque. Entonces, aquí dependes de tu proteína de interés si resiste lo que vas a hacer. Entonces, es lo que está aquí en esta primera diapositiva. Si tu proteína de interés presenta estabilidad en condiciones extremas de temperatura, pH o solventes orgánicos o concentración pues, de solventes orgánicos, podemos entonces utilizar este segundo enfoque y aquí está lo que vamos a ver, las opciones que serían estas tres: temperatura, pH y solventes orgánicos. ¿Sí? El caso de desnaturalización por temperatura, las ecuaciones las veo en el siguiente video. La descripción pues matemática del proceso de desnaturalización, no por temperatura, más bien por incremento en la temperatura. ¿Sí? Como sabemos, todas las proteínas, si subes la temperatura de una solución, no importa qué proteína tenga, si lo subes lo suficiente, la proteína se va a precipitar, pero lo va a hacer de manera irreversible. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se cocina un huevo? ¿Sí? El huevo pues tiene un montonal de proteína. Rompemos el cascarón, sale la yema y la clara. Y son fluidos muy viscosos por la alta concentración de proteína. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo cocinamos, es decir, subimos la temperatura y ocurre una precipitación. Al subir la temperatura estás favoreciendo el efecto hidrofóbico, la interacción hidrofóbica, y las moléculas de proteína empiezan a unirse por efecto hidrofóbico y eventualmente dejan de estar disueltas. Y en ese momento es cuando el huevo ves que era transparente y ahora ya está blanco o amarillo para el caso de la yema. ¿Sí? Con una intensidad pues que ya no es transparente, ni la yema ni la clara. ¿Sí? Y se debe entonces a esa precipitación irreversible de proteínas. No hay forma de que enfríes el huevo ya cocinado y al enfriarse se regrese a la yema y a la clara original. ¿Sí? Por eso es que es irreversible. No vamos a hablar de subir la temperatura tanto hasta el punto en que precipitemos, pase esta parte, no, más bien sí vamos a subir la temperatura. ¿Por qué? Porque aún las proteínas combinantes son las que se van a precipitar. No me interesa recuperarlas, no me interesa que se puedan redisolver. ¿Sí? Entonces, así es como funciona este. Aquí hay información gráfica más o menos de lo que estoy estableciendo. Por acá en el eje en Y está el porcentaje de proteína que permanece sin desnaturalizar. Entonces aquí tienes 100%. Entonces tienes tu solución y tiene toda la proteína, del 100% de la proteína disuelta. Y estás, pues no sé, a 35 grados centígrados y empiezas a calentar. En esta representación que está aquí tienes 5 proteínas en solución. La P1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5. Entonces tienes 5 proteínas y empiezas a calentar. Supongo que llegamos hasta 45.
como ves, la proteína, voy a trazar acá la del 100. Como ves, las proteínas, la 5 y la 4, pues siguen estando completamente disueltas, el 100%. No les afectó que subiéramos la temperatura. La P3, por el contrario, ya bajamos del 100%, lo que implica que algo de la proteína 3 que estaba en solución ya se precipitó por la acción de subir la temperatura. La proteína 2 bajó todavía más, ¿sí? Y la proteína 1 pues anda por acá, no sé, en 70% a lo mejor. ¿Sí? Entonces la proteína 1, el 30% ya se precipitó, solo queda en solución el 70%, la estás desnaturalizando por acción de la temperatura, del incremento de la temperatura. ¿Sí? Vamos a subir hasta 50, seguimos calentando. Las proteínas 4 y 5, pues a ellas les dio igual que esté la solución en 50, siguen estando disueltas el 100%. P3 pues ya bajó, ya anda como en 75%. La 2 ya anda por acá, a lo mejor en 15%. Y la 1 pues anda por acá, a lo mejor en 30%. ¿Sí? Las proteínas 1, 2 y 3 son claramente más sensibles al calentamiento que la 4 y la 5. Entonces podemos llegar, ¿qué será? Vamos aquí a 57.5 ¿sí? de temperatura. Ahí ya las proteínas, la 2 que está acá, pues ya toda se precipitó. La 1 también. La 3 pues anda por aquí. Digamos que anda en un 25%, el 75% ya se precipitó. Pero ya empezamos a afectar a la 4. La 4 ya a lo mejor anda en 40%. Y la 5 también ya la afectamos a la proteína 5, pero pues digamos que andamos todavía en el 75% de lo que originalmente estaba disuelto. Entonces a esta temperatura vas a tener un sólido que tiene el 100% de la proteína 1 y de la 2, tiene el 75% de la 3, tiene el 60% de la 4 y tiene el 25% de la 5. ¿Sí? Entonces en solución ya solo te están quedando las proteínas 3, 4 y 5 hasta esta temperatura de aquí. ¿Sí? Entonces ya avanzaste en tu proceso de purificación. Como digo, lo que te interesa aquí es la solución y lo que está representado aquí es que solo tiene sentido este enfoque si tu proteína de interés es P5 y tiene más resistencia al calentamiento, está más desplazado hacia la derecha, pues su curva no está aquí, que sería completamente sensible a la temperatura. Su curva la queremos que ande por acá para que resista más al incremento de la temperatura. ¿Sí? Entonces, esto sería desnaturalización por calentamiento, por acción del incremento en la temperatura. Bueno, esto no lo voy a decir. El ejemplo, como digo, lo voy a hacer en el siguiente video. Bueno, entonces está esa opción. Luego, aquí nada más como comentario particular. La polimerasa, la enzima que se utiliza para hacer la PCR, pues seguramente ya hicieron alguna. La PCR se hace a temperaturas altísimas. La polimerasa debe forzosamente resistir esas temperaturas altísimas. Entonces ella es una proteína que cae en esta categoría es mi proteína de interés. Si la produjera, por ejemplo, de manera recombinante, la podríamos purificar muy sencillo, nada más subiendo la temperatura de la solución. Se van a precipitar la mayoría de las proteínas y ella seguramente va a ser la única que sobrevive. ¿Sí? Entonces sí hay proteínas, pero ahí dependemos de los casos en particular. ¿Sí? Bueno, la otra opción es, pues, cambiamos el pH. Pero vayámonos a pHs extremos. ¿Sí?
Entonces tenemos nuestra solución de proteína y vamos a empezar a agregar protones, ¿sí? Pero nos vamos a ir a pHs muy bajos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Otra vez las proteínas se comportan diferente. Las proteínas, por ejemplo, que tienen puntos isoeléctricos bajos, pues son porque funcionan en ambientes ácidos y ellas resisten más a ese ambiente ácido. Pero hay proteínas que tienen puntos eléctricos del 7 o arriba y si bajamos el pH mucho, son mucho más inestables, ¿sí? Entonces las proteínas sí tienen diferencias o se comportan de manera diferente a la hora que nos movemos a pHs extremos, ¿sí? Aquí de manera general está representado qué es lo que pasa a la hora que bajamos mucho el pH. Como saben, pues estos son los carboxilos que proporcionan cargas negativas y las aminas que en condiciones fisiológicas pues proporcionan cargas positivas en una proteína. También ya sabemos que si empezamos a agregar ácido, protonamos a este carboxilo. Y si agregamos mucho ácido, pues los protonamos a todos. Entonces lo único que va a sobrevivir, aquí hay errores, lo único que va a sobrevivir son las aminas que proporcionan cargas positivas, ¿sí? Y adicionalmente, no se les olvide que el agua tiene afinidad por cosas cargadas y pequeñas, entonces el agua prefiere interactuar con este. Entonces también si había moléculas de agua rodeando o las que había, si estas son las moléculas de agua que están disolviendo la proteína, pues ahora resulta que ellos prefieren venirse a disolver este. Y eso es lo que está representado aquí. Va a haber una salida de moléculas de agua, eso va a dejar de disolver a la proteína. Adicionalmente, como cargamos a la proteína positiva, pues se presentan repulsiones dentro de la misma proteína, es decir, estas cargas empiezan a repelerse, ¿sí? Y eso termina abriendo a la proteína, se pierde la estructura terciaria, que es lo que está representado acá abajo. Se empieza por estas repulsiones, empieza a abrirse y se pierde la estructura, se desnaturaliza. Entra el efecto hidrofóbico, se unen, se forma un precipitado que ya no puedes disolver, pero no te interesa. Entonces, para que funcione esta, tu proteína debe resistir pHs bajos o pHs altos, ¿sí? Bueno, entonces es otra opción. Y la última opción es adición a solventes orgánicos, que ya lo veíamos en el video anterior, pero ahora lo voy a agregar a temperatura ambiente y en concentraciones más altas porque lo que quiero es precipitar a las contaminantes. El requisito es el mismo, la proteína de interés tiene que soportar esas altas concentraciones y altas temperaturas del solvente orgánico, ¿sí? Entonces pues se hace a temperatura ambiente, se deja incubar, que se precipiten las contaminantes y rezamos para que la de interés permanezca mayormente disuelta, ¿sí? Bueno, aquí en la segunda viñeta pues hay un ejemplo, el alcohol deshidrogenasa, esta enzima de levadura. La podemos purificar si adicionamos al medio 30%, 33% de etanol a 25 grados centígrados. Esta concentración de orgánico es altísima. La mayoría de las proteínas se van a desnaturalizar por esta concentración tan alta de solvente orgánico, ¿sí? Entonces tu proteína tiene que resistir ese cambio para permanecer en solución y que las contaminantes pues sí caminen y se precipiten, no nos importan. Aquí hay información de una deshidrogenasa, una enzima. En este mismo esquema vamos a agregar solvente orgánico, aquí en el eje X está la concentración, el porcentaje de alcohol, y acá en el eje Y pues está una medida de cuánto queda todavía en solución de tu proteína. Entonces vamos a empezar con el 100%, entonces estamos acá, toda la proteína está disuelta, ¿sí? O la enzima está disuelta. Y aquí hay varias curvas, como ven hay curvas para metanol, etanol, y voy a hablar acá, bueno, uno propanol. Hay más curvas para más alcoholes, solo voy a describir esas tres. ¿Qué es lo que sabemos respecto a hidrofobicidad? Lo que sabemos es que el propanol es más hidrofóbico que el etanol y el etanol es más hidrofóbico que el metanol, nada más por el número de carbonos que tiene, ¿sí?
y eso se traduce a cómo impactan a la precipitación de las proteínas, ¿sí? Entonces la curva del metanol, que es esta de acá arriba, pues sigue este comportamiento. ¿Sí? Empezamos acá en 100, empezamos a agregar metanol, perdón, y eventualmente en algún punto empieza a bajar, ya no tengo el 100% de la proteína disuelta. ¿Sí? Empiezo a bajar, sigo subiendo concentración de metanol, sigo precipitando más proteína. ¿Sí? Vamos a comparar esa curva con el etanol. El etanol igual, pues empezamos en 100, pero luego empieza a perturbar, empieza a precipitar proteína y empieza a bajar la concentración de proteína soluble. Entonces vamos a ver esas dos curvas. Supongan que adicionamos entonces uno o el otro alcohol a esta concentración, al 30%. Tenemos nuestra solución de enzima, hacemos dos experimentos, en uno agregamos metanol y en otro etanol. ¿Qué es lo que está representado aquí? Que con metanol tienes todavía aproximadamente el 60% de proteína disuelta. El 40% ya se precipitó. Pero si lo haces con etanol, pues resulta que ya tienes el 0% disuelto, ya precipitaste todo. ¿Sí? Entonces también importa la hidrofobicidad del solvente. Mientras más hidrofóbico sea, pues es mejor precipitante. Más expone la proteína al mismo solvente y se precipita. Y dije que iba a hablar del propanol. Si hacemos el experimento con propanol, pues como ven el propanol a partir de aquí de digamos como 15% de alcohol, pues ya no había proteína, ¿sí? Por ser más hidrofóbico. Entonces sí depende del solvente orgánico esta precipitación, depende grandemente, como ven. Independientemente de eso, tu proteína debe resistir esa adición de solvente orgánico, no se puede precipitar, o sí que se precipite, pero que sea en menor proporción que las proteínas contaminantes. ¿Sí? Bueno, finalmente, entonces para precipitar, para el segundo enfoque de precipito contaminantes, me quedo con la de interés en solución. Tienes tres opciones: sube la temperatura, baja el pH, o adiciona solventes orgánicos a concentraciones altas y a temperatura ambiente. En los tres, tu proteína debe resistir el tratamiento, que no se precipite o que se precipite lo menos que se pueda. Bueno, finalmente está la precipitación por afinidad. El problema del primer enfoque, donde precipitamos a la proteína de interés y las contaminantes quedan en solución, el problema es que la proteína de interés seguramente está disuelta junto con muchas otras proteínas. Y cuando adicionas sales o lo que sea que decidas hacer, no solo se precipita la proteína de interés, en el sólido también se precipitan junto en un mismo sólido, pues va a estar la proteína de interés y algunas contaminantes. ¿Sí? Entonces lo que trato de decir es que esas precipitaciones no son selectivas, perturbamos a todas las proteínas, ¿sí? En menor o en mayor medida. Lo que se busca es que perturbe yo precipite en mayor medida a la de interés. Se van a precipitar unas contaminantes, pero busco que sea en menor medida. Entonces al final en el sólido sigues teniendo una mezcla de proteínas que, si lo hiciste bien, está enriquecida en la proteína de interés. ¿Sí? Bueno, entonces el enfoque mejor sería, ¿por qué no precipitamos a la proteína de interés, pero que exclusivamente se precipite ella? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer a través de precipitación por afinidad. ¿Sí? Como es aquí, es selectivo, es lo que estoy diciendo. Y aquí pues se va a utilizar la parte que veíamos en la introducción a las bioseparaciones, la parte de reconocimiento molecular. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar reconocimiento molecular, y aquí están dos ejemplos. Esta es la proteína de interés.
podemos entonces tener en la solución nuestra proteína de interés y agregarle un anticuerpo que reconoce a esa proteína de interés, que es esta Y que está representada aquí. Ese anticuerpo se va a unir en las dos regiones, estas variables, a la proteína de interés. Y adiciono más moléculas de, de anticuerpo y se va a formar pues una cadena como ven ahí. ¿Sí? Entonces, pero ese reconocimiento pues es muy selectivo, solo se va a unir a nuestra proteína de interés y se va a formar esta cadena. Entonces es selectivo en ese aspecto, si hay muchas contaminantes no importa, no se van a unir. Y lo otro que está creándose con esta unión es que se está formando esta tira que es muy grande, entonces va creciendo de tamaño muy rápido y eventualmente el agua ya no quiere disolverla. ¿Sí? Por nada más por tamaño, no te disuelvo a ti, me voy a interactuar con moléculas de agua o con moléculas de proteína que no estén en este esquema. ¿Sí? Y se precipita, entonces vamos a generar un sólido que tiene dos componentes, nuestra proteína de interés y el anticuerpo. ¿Sí? Entonces, pero solo ellos dos. Tendremos que hacer un paso adicional para separar esos dos compuestos y poder reutilizar el anticuerpo. Pero pues ya pasamos de esa situación que ya nada más son dos, ¿sí? A cuando pudieran ser 10 o 15 o 20. ¿Sí? Entonces, sí avanzas más en la purificación. Para el caso de proteínas con estructura cuaternaria, pudieras agregar pues esta molécula que está representada así como una tira, pero que tiene dos sitios de unión con la proteína de interés, pero tiene estructura cuaternaria. Entonces pudieran formarse estas redes por los otros monómeros de proteína que forman la estructura cuaternaria y ahora formar una red. ¿Sí? Entonces yo agregué este y se forma una red porque tiene dos sitios de unión en los extremos, similar a lo que pasaba acá con el anticuerpo. De hecho pudiera ser anticuerpo lo de abajo también, pero se generan redes porque tiene estructura cuaternaria y entonces también precipita. Y en ese sólido pues solo está la proteína tetramérica o lo que está representado aquí, más lo que agregué para precipitar. Pero las uniones, estas uniones de aquí, como ya saben, son muy específicas. ¿Sí? Entonces me baso en reconocer, aumento el número de interacciones para que el reconocimiento sea más selectivo. ¿Sí? Bajo ese mismo esquema, alguien dijo, bueno, ¿y por qué no agregamos anticuerpos? O sea, está bien, ¿por qué no usamos este enfoque? Pero desde un inicio, ¿por qué no agregamos el anticuerpo, pero unido a una molécula muy grande, para que en cuanto se una la proteína de interés, se genere el sólido muy rápido? Y eso es lo que está representado aquí. Ganamos dos cosas, como vamos a ver. Entonces, tenemos esto que se llama macroligando, que es, pues es un polímero, es una cadena aquí muy larga y tiene, como ven, tiene unidos a los anticuerpos. Lo adicionamos a nuestra solución de proteínas donde está la de interés y se van a unir, como ven aquí, se va a unir selectivamente, pero ya se hace un monstruo conforme se empiezan a unir la proteína de interés, pues se hace un monstruo y se precipita. ¿Sí? Y es lo que está representado aquí. Aquí ya está el monstruo unido a la proteína de interés y en solución pues quedan las proteínas contaminantes. ¿Sí? Como es un sólido podemos separarlos, como vamos a ver en el siguiente tema o en dos temas más adelante, no recuerdo. Podemos separar el sólido de la solución de manera muy sencilla y ya que tenemos ese producto podemos perturbar, podemos redisolverlo y perturbando la interacción, perturbando esto que se formó aquí. Ya sabemos que podemos perturbar las interacciones, aunque sean de antígeno-anticuerpo, mientras sepamos qué tipo de interacciones hay. Cuando es antígeno-anticuerpo es muy sencillo perturbar esa unión bajando el pH. Entonces aquí pudiéramos tomar el sólido, que es el macroligando más la proteína de interés, y disolverlo en una solución ácida. Y eso va a hacer que se rompa la interacción. Como ven aquí, pues ya no hay interacción. Y tienes una solución que tiene dos componentes, el macroligando y la proteína de interés. Pero el macroligando, como está representado aquí, es muy grande. Entonces también, como vamos a ver eventualmente, separar cosas
Voy a representar aquí el macroligando y la proteína de interés. Separar cosas que son de tamaños muy diferentes es relativamente sencillo. Puedo poner una barrera donde solo pase mi proteína de interés y el macroligando no puede atravesarla. Entonces, separar, otra vez repito esta parte, separar por tamaño, siempre que las moléculas sean muy diferentes en tamaño, es relativamente sencillo y eventualmente veremos cómo se puede lograr eso. ¿Sí? Bueno, entonces esto es todo de la parte de precipitación. Como dije en el siguiente video, hablo de la descripción matemática.